Bueno, un poco de silencio, por favor. Es hora de dar paso a Cristian Hernández Álvarez, alumno doctorando en nanociencia y nanotecnología dentro del grupo Malta Conciliatory Team del Departamento de Física. Él hoy, con el objetivo de ser el próximo Tony Stark, nos presenta su ponencia Application of Luminescence Materials as Optical Sensing Platform, donde nos hablará sobre cómo la integración de la impresión 3D con materiales de última generación es un atractivo elemento para diversas aplicaciones. Un aplauso. Hola, buenas a todos. Primero, dar las gracias al comité organizador por permitirme dar esta charla, a Tania por presentarme y a continuación también a mis compañeros de trabajo en el laboratorio. Bien, vamos a hablar sobre aplicaciones de los materiales luminiscentes como plataforma de detección óptica. Bien, lo primero, como en todo trabajo, hay que seguir un orden. Concretamente, ese orden que vamos a seguir es como el de la luz. A ver si alguien ve la errata. Bien, vamos a empezar desde longitudes de onda más cortas, pero con más energía, hasta longitudes de onda más largas, pero de menos energía. Entonces, siguiendo ese orden de color, vamos a empezar hablando de la introducción, de la metodología, resultados y discusión y conclusiones. Bien, lo primero, este es nuestro laboratorio en el cual trabajamos y muchos de los profesores que les dan clase también trabajan y hacen investigación, consiguiendo multitud de artículos científicos para ayudar. Bien, concretamente estos trabajos se enfocan a materiales luminiscentes, materiales los cuales, dependiendo de la excitación a la que los sometamos, emiten luz. Concretamente, mi primer trabajo con ellos ha sido sobre un material luminiscente como sensor de temperatura, de presión y de densidad de potencia de láser. Bien, lo primero, si les pregunto sobre qué entienden por alta y baja temperatura, pues seguramente, dependiendo del contexto que tengan en mente, pues si hablamos del cine, pueden que hayan tenido alguna imagen como esta. Si les propongo las vacaciones, ¿qué tienen en mente? Tal vez estas dos imágenes. Y si ahora hablamos, pues, por ejemplo, de comida, que en breve tenemos el coffee break, seguro que ya tienen algo como esto en mente. Bien, pero estamos hablando de física. Entonces, es más probable que lo que tengan en mente es algo como esto. Bien, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos un sistema a bajas temperaturas, las partículas se están moviendo a menor velocidad. Y si tenemos alta temperatura, a mayor velocidad. Entonces, si queremos definir la temperatura, podemos hacerlo como esa función a la cual a un estado le asociamos un número real concreto. Es decir, que si tenemos un sistema en un estado que está más caliente que un estado 2, este está a una mayor temperatura que el otro. Por el contrario, si están en equilibrio térmico, las temperaturas serán las mismas. Entonces, si estamos hablando de números reales, dependiendo de la escala de temperatura que usemos, vemos que, por ejemplo, si usamos una Celsius, la temperatura del agua en la cual pasa a sólido o a líquido, dependiendo del recorrido, será 0 grados. Y en cambio, si hablamos de la de evaporación, estamos hablando de 100 grados. Por el contrario, si hablamos de Kelvin, vemos que la temperatura del cero absoluto es 0 Kelvin. Bien. Entonces, lo que sucede es, y si ahora les pregunto esto, ¿qué me dirían? ¿Cómo podemos medir la temperatura con la luz? Es seguro que algunos de ustedes ya tienen en mente esto, la ley de Planck. Bien, que lo que dice es que la radiación de un cuerpo emitido, o sea, la radiación emitida por un cuerpo depende de la temperatura a la que éste se encuentra. Como vemos en este vídeo, vemos que a medida que vamos disminuyendo la temperatura, por ejemplo, para el caso de una estrella como el Sol, era de color blanco, porque el espectro cae sobre todo entre el azul, el verde y el rojo, que la suma da blanca. Entonces, vemos que va cambiando esa longitud máxima de emisión. Ahora, también podemos usar cámaras térmicas para detectar la temperatura. Pero es importante destacar que la temperatura que vemos en esta escala no corresponde con la ley de Planck. Simplemente es una asociación que hacemos a esta temperatura le que hacemos corresponder un color. Bien, entonces vamos a introducir materiales que nos permiten también detectar la temperatura, que son los materiales luminiscentes. Bien, podemos tener materiales orgánicos o inorgánicos. Por ejemplo, dentro de los orgánicos tenemos la fluoresceína o la quinina. Sí, la quinina está
en un tónico que algunos tomamos. Bien, por el contrario, también tenemos los inorgánicos, como pueden ver en este conjunto de minerales. Tenemos fluorita, ágata rosa, que dependiendo del estímulo externo, emitirán de una manera u otra. Bien, entonces hemos visto que esos materiales luminiscentes están compuestos por elementos de la tabla periódica, dependiendo de si sean orgánicos o inorgánicos. Nosotros nos vamos a centrar en estos de aquí abajo, los raritos que nunca estudiamos en química en el instituto. Y concretamente nos vamos a centrar en esta primera fila, que son los lantánidos y que podemos aquí ver en estado metálico. Bien, pues ¿qué pasa? Si nosotros cogemos un vidrio o un material y lo dopamos con elementos como estos, vamos a obtener distintas emisiones. Por ejemplo, si combinamos iterio y tulio, podemos obtener un azul. Si combinamos un iterio y un herbio, podemos obtener un verde. Y si usamos, por ejemplo, el europio, podemos obtener un naranja. Que conste que la forma en la que emiten depende del material al que estamos dopando, de la excitación a la que se somete y otros factores que dependan del cristal o del vidrio, dependiendo del material. Bien, para estudiar nuestra muestra, que en nuestro caso es este tetrafluoruro de itrio-sodio dopado con iterio y herbio. Lo que hacemos es, excitamos con un láser de 975 nanómetros, que al ojo es infrarrojo, entonces no lo vemos. Entonces, al pasar por un conjunto de elementos ópticos, llega la muestra. Esta se excita y emite luz. Esa luz la detectamos y el ojo evidentemente es un detector, entonces podemos ver esos cambios de luz. Vemos que aquí, cambiando la densidad de potencia del láser, vemos cómo cambia esa intensidad. Bien, ahora vamos a la parte técnica. Bien, lo que sucede es que los átomos de iterio absorben energía en esta longitud de onda y por un proceso que se llama Ag conversion, en el cual intervienen en este caso dos fotones, le transmite energía al herbio. De esta manera llegamos a este nivel y por un decaimiento fonónico, una cuasipartícula que los alumnos que no hayan llegado a tercero todavía no han dado, decaemos a estos niveles. Bien, lo importante son estos niveles de aquí, se llaman niveles acoplados térmicamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura, la población de electrones en cada uno de estos niveles puede invertirse. Entonces, lo que sucede es que las emisiones de 525 y 550 cambian sus intensidades relativas, normalizando siempre a una. Entonces, si nosotros estudiamos nuestra muestra, obtenemos algo como esto. Lo que vamos a hacer para calibrar esa temperatura es dividir el área integrada bajo la curva para el pico de 525, o sea, toda esta región, y para el pico de 550, toda esta región. De esa manera, si nosotros estudiamos el Luminescent Intensity Ratio o ratio de intensidad luminiscente de estas dos intensidades, podemos obtener una calibración. Concretamente, estos dos niveles siguen una ecuación que se llama ecuación de Boltzmann, que es propia de los niveles termalizados. Entonces, si obtenemos un LIR de 0,8, llegamos a, ok, tenemos una temperatura de unos 500 Kelvin. Bien. Ahora, también es importante diferenciar si son buenos o malos materiales entre ellos, o sea, de si tienen una buena sensitividad o no. Entonces, vemos aquí que para este material la curva de sensitividad nos dice que en esta región, como la pendiente es mayor, es más sensible, es decir, puede detectar cambios de temperatura más fácilmente y por tanto el error es más pequeño. Por el contrario, la pendiente aquí es algo menor y es más difícil diferenciar temperaturas entre ellas, por eso el error es algo mayor. Además, si estudiamos en la misma temperatura, hacemos 100 medidas, podemos obtener un resultado estadístico del error que se comete en esa medida. Vemos que a temperatura ambiente el error que se comete es mayor que el teórico. Vemos que aquí tenemos en torno a 0,5, 0,2, y aquí, 0,02 y aquí tenemos 0,1 Kelvin. Bien, y ahora la aplicación. Y si queremos estudiar qué sucede con la temperatura en un engranaje o un sistema de engranaje, bien, podemos generar con impresión 3D un engranaje, al cual si lo dopamos con nuestro material, que de por sí ya es un sensor de temperatura, obtenemos un engranaje luminiscente. Bien, entonces, si nosotros estamos interesados en la temperatura, sabemos que la fricción genera temperatura, o sea, genera calor o frío, dependiendo de la diferencia que haya con el entorno. En este caso,
vemos que hay calor. Bien, aquí vemos una comparación entre la imagen que obtiene una cámara térmica y lo que obtiene nuestro procedimiento. Vemos que la cámara térmica no consigue detectar variaciones en esa pequeña región de contacto y, en cambio, nuestro método ve pequeños saltos dependiendo de la velocidad a la que se encuentra el engranaje. Bien, ¿por qué esa diferencia? La cámara térmica está estudiando una región mayor, entonces le cuesta más detectar esos cambios. En cambio, nuestro material, como lo podemos tener en escalas nano o micrométricas, dependiendo del material, nos permite obtener una resolución espacial en esa zona mucho mayor. Bueno, en conclusión, hemos conseguido fabricar unos engranajes de impresión 3D que son luminiscentes, usando la luminiscencia de estos materiales iterbio y erbio para calibrar un sensor de temperatura. A la vez hemos estudiado simultáneamente con una cámara térmica y esto nos ha permitido también ver que tenemos una resolución mucho mejor de 0,1 Kelvin. Esto da como resultado un trabajo de todo el equipo en una revista Advanced Optical Materials para impulsar la industria. Eso es todo. Gracias por su tiempo y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Cristian. Podemos dar paso a la ronda de preguntas. Dime, Miguel. Buenos días, Chris. Muchas Hola. gracias por la ponencia. Me alegra mucho verte aquí. Igual. Es rápida. En la diapo 13 has dicho que tienes un error experimental el doble del teórico. ¿Podrías decir por qué? Espera un momento solo para... Vale, te refieres a esta de aquí, ¿no? Sí. Vale. Cuando nosotros estamos haciendo la estimación teórica, lo que usamos es parte de la información del dato experimental. O sea, si yo te dijera ahora la fórmula concreta para estudiarlo, tengo que usar la intensidad máxima de los picos con el error de los picos. O sea, el espectro que yo tenía aquí tiene su propio error en función de la intensidad que me está dando. Entonces, hay una ecuación un poco más complicada que te da el error. Y experimentalmente, ten en cuenta que yo estoy haciendo el experimento en una habitación. Las fluctuaciones de temperatura que tenga en la habitación pues me van a influenciar en, bueno, el engranaje está detectando, aparte de la temperatura de fricción, parte de la del aire que hay en el entorno y eso influye en el equilibrio térmico. Espero que te haya... Sí, gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, pero que les haya Un gustado. aplauso.